Por la mañana, Baba Niura horneó pasteles y, tras recoger un cuenco para el abuelo, salió a despedirlo en el porche. El abuelo Vasili decidió montar en su viejo caballo Buyan para comprobar el crecimiento de la avena. No tardes mucho, abuelo, vuelve pronto. El viento de hoy te hará volar enseguida. Tendrás que sufrir de nuevo con la espalda, dijo la mujer. Así, los tres viejos emprendieron el camino, el abuelo, el caballo y el viejo y chirriante carro. Vivían solos en el pueblo. Los ancianos se estaban apagando, y los más jóvenes ya se habían mudado al barrio. Un día, durante una tormenta, se cortó la luz. Los viejos soportes no resistieron, y por el bienestar de dos aldeanos no quisieron repararla. Los jefes, por supuesto, intentaron convencerlos de que se acercaran al pueblo. Les amenazaron diciendo que, por su bien, no recibirían sus pensiones a 30 kilómetros de distancia. Sin embargo, los ancianos no se dieron por vencidos. El abuelo Vasili Gavrilovich Krasnov respondió: incluso montaré a caballo para obtener mi pensión, pero nunca abandonaré mi pueblo natal de Desiatkovo, y que les den, traidores. Así, el anciano soldado de primera línea, que no estaba enojado en absoluto, se dirigió a las autoridades del distrito. Estas, sonriendo con una mueca indiferente, se alejaron apresuradamente. Habían vivido juntos casi 50 años y tuvieron 3 hijos. El hijo mayor, Fyodor, se encontraba en Murmansk como capitán de un barco, la hija Vera en Moscú, y Timoshka, la menor, en Lipetsk. Todos tenían familia y nietos. Por supuesto, lo invitaron a sus casas. Sin embargo, los ancianos resultaron ser de una naturaleza obstinada. Al cabo de media hora, el abuelo Vasili detuvo el caballo, bajó del carro e involuntariamente admiró un pedazo de tierra donde había sembrado avena. La abundancia de la avena deleitó sus ojos. Toma, Buyan, tu forraje está maduro. Es tiempo de cosechar, el invierno será largo y todo debe ser recogido. Desvió la mirada en otra dirección y no podía creer lo que veían sus ojos ancianos. A lo largo de las 2 rayas blancas que delimitaban la carretera del pueblo, había un hombre caminando. Por la forma en que se acercaba, el abuelo se dio cuenta de que tampoco era muy joven. Su aspecto encorvado, su respiración agitada y su andar irregular eran evidentes desde lejos. Y tal vez, este encuentro debía ocurrir en la vasta extensión de nuestra madre Rusia. El hombre se acercó, y era evidente que no había viajado con facilidad. Apenas podía recuperar el aliento, y el abuelo comenzó la conversación con astucia. Hola, querido, ¿cómo has llegado a nuestro páramo? El forastero, tosiendo fuertemente, respondió. Yo, abuelo, voy a Desiatkovo, ¿está muy lejos? No, no está lejos, vengo de allí. Pero, ¿a quién buscas? Allí no hay más que la vieja y yo, el pueblo está desierto. El hombre se quitó la mochila de la espalda y, con una voz pesada y ronca, dijo. Mi nombre es Kirill, ¿y tú? Vasili. Así que, abuelo Vasili, he salido de la cárcel y vengo a tu pueblo porque le hice una promesa a mi amigo. Se suponía que la abuela Agafia vivía allí. Estuve en prisión junto con su hijo Mikhail. Él era más querido para mí que un hermano. Cuando empezó a morir de tuberculosis, le prometí que lo visitaría. Espera, abuelo, ¿dices que tú y tu abuela vivís juntos en el pueblo? Agafushka ya no está, murió hace un año. Pero recuerdo a Miska, era un gamberro. Así que también está muerto. Madre e hijo se han ido. ¡Qué triste espectáculo! Kirill se levantó y miró a su abuelo suplicante. Abuelo, llévame a la tumba de la madre de Misha. Ella me salvó de la muerte. Debo cumplir con su voluntad. Claro, ¿por qué no? Iremos allí en Buyan. Mi caballo es tan viejo como yo, pero nos llevará hasta allí. Kirill, tras colocar su rústica carga en el carro, se sentó junto a su abuelo. Cuando pasaron por una calle cubierta de hierba con hileras de chozas abandonadas, Kirill comentó. Debía de ser un pueblo grande, es una pena que todo esté deshabitado. El abuelo llevó a su compañero de viaje hasta la puerta de su casa. Baba Niura salió a recibirlo y miró al invitado con preocupación. Habiendo adivinado su muda pregunta, el abuelo dijo. Ha llegado un invitado a casa de Agafia, se llama Kirill. Estás loco, viejo, ella está muerta. El abuelo respondió en un tono sereno, como era su costumbre, conocedor de su fiel compañera de vida. Kirill ha venido a visitar la tumba de Agafia. Estuvieron juntos con su Miska, y antes de morir, le prometió que lo haría. La abuela Niura se alarmó mucho al enterarse de la prisión. Kirill, al ver su inquietud, se apresuró a calmarla. No te preocupes, iré a la tumba, haré lo que deba hacer y luego volveré. El abuelo, al notar la vergüenza en el rostro de Kirill, intervino. ¿Por qué lloras, vieja? Acepta al invitado a nuestra manera, según la costumbre rusa. ¿Por qué estás tan confundida? Hemos vivido contigo toda la vida. ¿Acaso he traído a mucha gente delgada a mi casa? Vamos, cálmate, dijo el viejo soldado de primera línea con tono pacífico.
Entremos en la casa, y sin clavos, Yoxel Moxel. Y así, en la vieja casa del pueblo, había 3 personas sentadas. 2 ancianos y uno más joven. En la mesa, había un enorme samovar de tula y un gran plato de sopa humeante y fragante. Los 3 soplaban sobre cucharas de madera pintadas, sorbiendo el delicioso líquido. Sobre la mesa había una olla con patatas cocidas, con una corteza dorada. Apetitosas. En un plato había manteca fría de la bodega, setas en escabeche y un cuarto de botella de licor de luna. El abuelo Vasili, sonrojado, conversaba tranquilamente. De algún modo, adiviné de inmediato que no eres un mal hombre. No todos los días se encuentra gente así, que cumpla su palabra y haga una petición tan noble, madre, como visitar a un amigo. La abuela Niura, quien también había bebido un sorbo de licor de luna mientras observaba al inesperado invitado, ya no le tenía miedo y asintió, totalmente de acuerdo con las palabras del abuelo. Kirill estaba realmente estupefacto. Hacía mucho tiempo que no oía palabras tan amables y conmovedoras. Su alma sufrida deseaba hablar, así que comenzó su relato. ¿Cuántas de estas historias se contaron cerca de esta estufa rusa? Ah, madre Rusia, apenas se pueden contar. Yo vivía en Kazán, tenía una familia, una esposa y una hija. Trabajaba como ingeniero en una fábrica, podía mantenerme bien, pero hubo un accidente en la fábrica, murió gente, y yo era el responsable. Así que me encarcelaron. Mientras estaba en la cárcel, mi mujer se casó con otro, y lo más doloroso fue que rompió el contacto con mi hija. Eso me atormentó mucho, perdí el ánimo en la prisión. Enseguida contraje tuberculosis. ¿Cuántas vidas jóvenes se pierden por esa enfermedad? Fue entonces cuando Miska me ayudó. Nos hicimos amigos. Él no era un soplón, no pertenecía a esos tipos crueles, era un hombre común. Probablemente, si no hubiera sido por las circunstancias, no habría bebido y no habría ido a la cárcel. Te curaré, me dijo. No sé con quién hizo el trato ni cómo, pero en secreto me pasó medicamentos importados caros, no los que se utilizan en la cárcel, que no sirven para nada. Cuando estalló la epidemia, Miska también se rindió, contrajo tuberculosis y, por desgracia, los medicamentos ya no estaban disponibles. Me dejó el último lote de fármacos, diciendo, tu hermano lo necesita más, y yo ya he tenido suficiente. Y una semana después, se puso muy enfermo, y antes de morir, me pidió flores para su madre. Allí fuera, dijo Miska, no le di a mi madre más que problemas, y siempre estaba muy preocupada por mí. Al menos tú, Kiriuka, visita a mi madre, llévale flores y pídele perdón por mí y por todos mis errores. Cuando mi camarada se fue, me hice la promesa de cumplir su petición, si estaba vivo, porque me salvó la vida. Los ancianos, secándose las lágrimas de los ojos, escuchaban con interés la historia de Kirill. Por la mañana, en una de las tumbas del pogost del pueblo, había flores. En ese momento, nubes blancas surcaban el cielo. Nubes blancas, la tranquilidad de la vida, parecía que todo caía en su sitio. Al anochecer, Kirill enfermó de repente, le subió la temperatura y cayó inconsciente. El abuelo y la abuela, como en un puesto de combate, se turnaban con todos los medios y medicinas disponibles para salvar a Kirill. Las hierbas, preparadas de antemano por Niura, hicieron su trabajo. Los ancianos cuidaron al recién llegado como si fuera su propio hijo. En 15 días, Kirill mostró una notable mejoría. Su cuerpo y su alma, aquejados por las penurias de la vida y la comida sana de la aldea, empezaron a recuperarse. Sí, suspiró el abuelo Vasili, pero la prisión ha reducido notablemente tus fuerzas. No obstante, no pasa nada. De repente sugirió, y tú, hijo mío, quédate con nosotros. Allí, en las ciudades, quizás nadie te necesite. Pero aquí, juntos, será más divertido. El abuelo miró a Kirill con esperanza. Durante el tiempo que este hombre había vivido con ellos, la vida de alguna manera se había transformado. Ya se sentían padres, responsables de su hijo. El abuelo prometió que traería una novia para él, mencionando que tenía a alguien en mente. No, abuelo, gracias, eres un buen hombre. Pero intentaré encontrar a mi hija. He soñado con encontrarla. Me doy cuenta de que tal vez no funcione, que no me dejarán. Pero lo intentaré. Por la mañana, desayunaron huevos frescos, cocinados con amor y cuidado por la abuela Niura. Vasili Gavrilovich equipó un carro, y al despedirlos, la abuela Niura se secó las lágrimas con su delantal descolorido. El abuelo la consoló. No estés triste, conseguiré una pensión en el distrito, te compraré bombones. ¿No te encantan? Kirill abrazó a la abuela Niura como si fuera su propia madre. Hacía tiempo que había enterrado a la suya. Gracias por todo, mientras viva, no te olvidaré. En el camino de la aldea que conducía al distrito, pudo oír durante largo rato el chirrido del viejo carro. La abuela Niura, tras rezar ante las imágenes, se sentó en un banco y razón o con acento agudo en voz alta.
Mi abuelo y yo somos personas felices. Hemos vivido muchos años, hemos criado a nuestros hijos, y tenemos nietos que a veces vienen a visitarnos. Nos quieren, los viejos. ¿Por qué Kiriushka tuvo tan mala suerte en la vida? Señor, ayúdale, está muy enfermo. El gato, como si comprendiera el estado de la señora, se acariciaba a sus pies. Pasaron 2 meses. Por la mañana, la abuela horneaba pasteles de col y despedía al abuelo. Esta vez, Vasili planeaba cortar un árbol seco que había sido previamente talado en el bosque. Por el camino se lamentaba de que los jóvenes lo cerraban todo. No cuidan los árboles jóvenes. Antiguamente, solo se podía llevar madera seca para leña. Por la tarde, tras haber cargado un carro lleno, estaba a punto de marcharse, pero miró con tristeza el camino. A lo lejos, un hombre caminaba a paso ligero por la carretera. Kiriushka, ha vuelto, mi abuela se alegrará, susurró el abuelo entre lágrimas. La tierra giraba sobre su eje, y sabía que pronto ocurriría una alegría involuntaria para la abuela Niura. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave tono dorado. Kirill, con una sonrisa en el rostro, se acercaba a la casa de los abuelos. Había pasado un tiempo desde que había dejado el hogar en busca de su hija, y cada paso que daba en dirección a la aldea llenaba su corazón de esperanza. Al llegar, se detuvo un momento en el umbral de la puerta, sintiendo la calidez que emanaba desde dentro. Desde la última vez que había estado allí, se había propuesto ser un hombre mejor, uno que pudiera ser digno de la familia que había encontrado en los abuelos. Empujó la puerta suavemente y, al entrar, fue recibido por el aroma familiar de la sopa cocinándose en la estufa. La abuela Niura, que estaba en la cocina, alzó la vista y sus ojos se iluminaron. Kiriushka, exclamó, dejando caer el cuchillo en la mesa y corriendo hacia él con los brazos abiertos. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo que su nieto perdido había regresado. Has vuelto, te hemos estado esperando. Abuela, he vuelto para quedarme, respondió Kirill con sinceridad, sintiendo que todo su dolor se disipaba en ese abrazo. El abuelo Vasili salió de su rincón, con una expresión de alegría en su rostro arrugado. Se acercó, le dio un par de palmaditas en la espalda, y lo guió hacia la mesa, donde había preparado una cena especial en su honor. Siéntate, hijo, dijo el abuelo, señalando el plato humeante de sopa. Te hemos hecho tu favorito. Mientras se sentaban a la mesa, Kirill notó que algo había cambiado en el ambiente. La casa, una vez llena de tristeza, ahora estaba impregnada de risas y amor. La abuela Niura le preguntó sobre su viaje y, con cada palabra que salía de sus labios, Kirill sentía que el peso de su pasado se desvanecía. ¿Y tu hija? Preguntó el abuelo, su voz llena de ternura. ¿Has podido encontrarla? Kirill respiró hondo, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Había encontrado a su hija, Anya, en la ciudad. Después de meses de búsqueda, finalmente se había reunido con ella, pero las circunstancias no eran las que había esperado. Anya había crecido sin su padre, pero la había encontrado en un hogar de acogida, donde la habían tratado con cariño. Aunque estaba contento por ella, sabía que aún quedaba un camino por recorrer. Sí, la encontré, abuelo. Es una niña hermosa, vive en un hogar de acogida, pero, su voz tembló. Aún no estoy seguro de cómo llevarla conmigo. La abuela Niura le tomó la mano, sus ojos llenos de comprensión. No te preocupes, hijo. Lo más importante es que tienes el amor y el deseo de estar con ella. Construir una familia lleva tiempo, pero con perseverancia, todo se puede lograr. Esa noche, mientras cenaban, Kirill sintió que por primera vez en mucho tiempo podía soñar de nuevo. La abuela y el abuelo compartieron historias de su juventud, riendo y recordando momentos felices, y Kirill se sintió como si finalmente hubiera encontrado un hogar. Pasaron los días y la vida en la aldea continuó. Kirill ayudaba a Vasili en el campo, aprendiendo sobre la vida rural y los pequeños placeres que ofrecía. Cada mañana, la abuela Niura le preparaba su desayuno favorito, y cada noche, compartían historias alrededor de la mesa. La conexión que habían forjado se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Un día, mientras trabajaban en el campo, Vasili le habló de una reunión que se iba a llevar a cabo en el pueblo. Era un evento anual en el que la comunidad se reunía para celebrar la cosecha y compartir sus historias. Deberías traer a Anya a la celebración, Kirill, sugirió Vasili. Será un buen momento para que todos la conozcan. La idea le llenó de alegría a Kirill. Decidió que haría lo posible por llevar a su hija a la aldea. Así que se preparó para el viaje nuevamente, esta vez con la determinación de construir un nuevo hogar para ellos dos. Después de varios días de preparativos y llamadas, Kirill organizó todo. Finalmente llegó el día de la celebración, y el pueblo estaba adornado con guirnaldas de flores y luces brillantes. La música resonaba en el aire, y las risas llenaban cada rincón. Cuando Anya llegó con Kirill, todos la recibieron con los brazos abiertos.
La abuela Niura la abrazó como si fuera su propia nieta, y la alegría que inundaba la casa era palpable. La pequeña, tímida al principio, pronto se sintió como en casa entre la calidez de sus nuevos abuelos. La celebración comenzó, y Kirill y Anya se unieron a las danzas y juegos tradicionales. La música resonaba en sus corazones, y por primera vez en mucho tiempo, Kirill se sintió completo. Esa noche, mientras se sentaban alrededor de una fogata, Kirill tomó la mano de su hija. Anya, he prometido hacer todo lo posible para que estés feliz, dijo Kirill, su voz llena de emoción. Siempre estaré aquí para ti. Anya lo miró con sus grandes ojos brillantes. ¿De verdad, papá? De verdad, respondió Kirill, sintiendo que su corazón se llenaba de amor. Vamos a construir una vida juntos, tú y yo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Kirill se estableció en la aldea con Anya y los abuelos. Poco a poco, comenzaron a formar una familia. La abuela Niura le enseñó a Anya a cocinar, y el abuelo Vasily le mostró los secretos del campo. Kirill trabajaba duro en los campos, pero también pasaba tiempo con su hija, disfrutando de cada momento que pasaban juntos. En un día soleado, mientras caminaban por el campo, Anya miró a su alrededor y dijo: «Papá, me gusta vivir aquí». Kirill sonrió, sintiendo un profundo alivio en su corazón. «A mí también, hija. Aquí siempre seremos una familia». Con el tiempo, Anya comenzó a hacer amigos en la aldea, y su risa llenó el hogar. La vida de Kirill se transformó por completo. El amor y el apoyo de su nueva familia lo motivaron a seguir adelante, dejando atrás su oscuro pasado. Un año después de su llegada, Kirill se despertó en la mañana y, sintiendo una oleada de gratitud, decidió hacer algo especial para su familia. Se dirigió al mercado local y compró flores frescas y deliciosos dulces. Al regresar a casa, encontró a la abuela Niura en la cocina y a Anya jugando en el jardín. ¡Sorpresa!, gritó Kirill, mostrando las flores y los dulces. «Papá», exclamó Anya, corriendo hacia él con los brazos extendidos. La abuela Niura sonrió, con lágrimas de felicidad en los ojos. «Kirill, has hecho un hogar maravilloso para nosotros». El día continuó con celebraciones improvisadas. Compartieron risas, juegos y deliciosos manjares. Kirill sintió que cada pequeño momento se convertía en un tesoro. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar lleno de amor, comprensión y una familia que se preocupaba por él. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Kirill se sentó con Anya en su regazo. La abuela Niura y el abuelo Vasily los miraron con satisfacción. «Mira, Kiriushka, hemos creado una nueva historia juntos», dijo el abuelo. Una historia de amor, redención y familia. Y así, en la calidez del hogar que habían construido juntos, Kirill supo que la vida le había dado una segunda oportunidad. Había superado su pasado y abrazado un futuro lleno de esperanza y amor. La alegría que había encontrado en la aldea no solo lo había sanado a él, sino también a su hija. El eco de las risas resonó en la noche, mientras el cielo estrellado brillaba sobre ellos, y la historia de Kirill, Niura, Vasily y Anya continuaba, uniendo sus corazones en un amor eterno. Si te ha gustado la historia, no dudes en poner un me gusta, compartir en las redes sociales o escribir tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal y no olvides hacer clic en la campana para no perderte otra historia. Hasta pronto, nos queremos.